La mayoría de la gente cree que una boda es el día más feliz de tu vida. Nadie te dice que también puede ser el día en que tu mundo entero se desmorone. Mi nombre es Claire, y apenas unas horas antes de casarme con el hombre que amaba, descubrí un secreto que me rompió el corazón y me hizo querer venganza. Lo que pasó después sorprendió a todos. Te invito a quedarte conmigo mientras comparto mi historia desde el principio. Me senté en el tocador de la suite nupcial, observando cómo la maquilladora aplicaba los últimos toques de polvo en mis mejillas. La habitación estaba llena de risas, voces y el suave sonido de los corchos de champán al destaparse. A mis 27 años, sentía que finalmente había llegado al lugar en la vida con el que siempre había soñado. Un trabajo estable como consejera escolar, una familia unida y, hoy, estaba a punto de casarme con Lucas. Lucas era el tipo de hombre que la gente notaba al instante. De cabello oscuro y perfectamente peinado, con el aspecto limpio y cuidado de alguien que sabía comportarse y esa sonrisa fácil que hacía que todos se sintieran importantes cuando los miraba. Mis padres lo adoraron desde la primera cena que tuvimos juntos. Mis amigos bromeaban con que probablemente podría cautivar hasta un muro de piedra para que iniciara una conversación. Era inteligente, considerado y confiable, de una manera que me hacía sentir segura. Solía decirle a la gente que con Lucas no había juegos, ni dudas, solo certezas. Jenny, mi dama de honor, descansaba en el sofá detrás de mí, con una pierna debajo de la otra, haciendo girar el champán en su copa. Éramos mejores amigas desde segundo grado, cuando ambas llevábamos coletas desiguales y pensábamos que las galletas de mantequilla de maní eran lo más elegante. Con el paso de los años, ella se había convertido en el tipo de mujer que podía entrar en cualquier habitación y atraer todas las miradas. Con su cabello largo y oscuro, cejas perfectamente arqueadas y ese ingenio rápido que hacía que las conversaciones fueran eléctricas. Había estado conmigo en cada desamor, cambio de trabajo y llamada telefónica nocturna que había tenido. Si había una persona con la que podía contar hoy, era ella. La suite parecía un pequeño mundo propio. Mis damas de honor estaban dispersas por todos lados, algunas arreglándose el cabello frente al espejo, otras tomándose selfies con el papel tapiz floral de fondo. El olor a laca para el cabello se mezclaba con el dulce aroma de los ramos frescos que estaban en el alféizar de la ventana. Mi vestido colgaba cerca y el encaje brillaba con la suave luz de la mañana. Cada pocos minutos, alguien me rellenaba la copa de champán o me ofrecía un pequeño bocado de la bandeja de pasteles. Podía escuchar a mi mamá en el pasillo, su voz un poco alta mientras le daba instrucciones a alguien sobre la preparación de la mesa. Una tía jugueteaba con su sombrero en un rincón, murmurando algo sobre alfileres. Afuera, se escuchaba el débil sonido de los invitados que llegaban. Un murmullo suave, el movimiento de las sillas y la risa lejana de los niños que corrían por el césped. Era exactamente como había imaginado la mañana de mi boda. Una mezcla de emoción, tradición y amor. Entonces vi a la tía Margaret sentada en un sillón de terciopelo al otro lado de la habitación. Me observaba, no con la alegría lacrimógena que esperaba, sino con una expresión que no pude descifrar, una mirada penetrante, casi de evaluación. Ella no dijo nada, y cuando nuestras miradas se cruzaron, me dio una pequeña sonrisa antes de mirar hacia otro lado. No le di importancia, diciéndome a mí misma que simplemente estaba abrumada por el día. Jenny dejó su copa de champán y se puso de pie, cepillando arrugas invisibles de su vestido. «Solo voy a revisar las flores y a asegurarme de que los músicos estén listos», dijo, sonriéndome rápidamente. «No arruines tu lápiz labial mientras no estoy». Me reí y le hice un gesto para que se fuera. «Ve. Estoy bien». Se suponía que Lucas se estaría preparando con su padrino de boda al otro lado de la propiedad. Me lo imaginé arreglándose la corbata, tal vez contando chistes para aliviar los nervios. El pensamiento me hizo sonreír. Por un momento, todo se sintió perfecto. No tenía motivos para creer que no seguiría así. Estaba a mitad de camino ajustando el dobladillo de mi vestido cuando llegó la coordinadora de bodas. Era una mujer cuyo comportamiento tranquilo por lo general me resultaba reconfortante, pero se acercó a mí con un ceño fruncido que no quise ver. «Claire, ¿has visto a Lucas?», preguntó en voz baja, con cuidado de no alarmar a nadie todavía. «No, ¿por qué?». Traté de mantener un tono ligero, esperando que fuera un malentendido tonto. «No ha llegado para las fotos previas a la ceremonia. He intentado llamarlo y enviarle mensajes, pero no hay respuesta», dijo. Sus palabras fueron como un peso en mi pecho. Me quedé helada por un momento y el corazón me dio un vuelco. Mi mente repasó todas las explicaciones posibles.
Quizás se había retrasado con el padrino. Quizás fue el tráfico. No. No pude dejar que mis pensamientos fueran por ese camino. Tomé mi teléfono, le envié un mensaje y lo llamé de inmediato. Nada. Los mensajes permanecieron con esa pequeña y cruel marca de entregado, pero no hubo respuesta. Sentí un temblor de inquietud. Un pequeño y agudo pinchazo de miedo me atravesó, retorciéndome el estómago. Traté de ignorarlo, diciéndome que respirara para mantener la calma. Quizás solo llegaba tarde. Quizás todo estaba bien. Miré hacia las puertas que daban al salón de ceremonias. Los invitados comenzaban a notar el retraso. Algunos miraban a su alrededor, murmurando en voz baja entre ellos. El suave murmullo de la conversación estaba mezclado con curiosidad. Podía sentir sus ojos, o tal vez era solo la conciencia de que algo no estaba bien. Mi pecho se oprimió con cada pregunta susurrada que imaginaba. Respiré profundamente y traté de concentrarme. Lena, mi prima, estaba cerca con su sonrisa siempre fácil, aunque incluso ella parecía un poco distraída. Se inclinó, casi como si no fuera nada urgente, y dijo: «Vi a Jenny caminando hacia el ala trasera de la mansión hace unos 20 minutos. Pero no vi a Lucas». Algo en mí se tensó al mencionar a Jenny, aunque no supe por qué. Me obligué a mantener la voz firme. «Gracias, Lena. Iré a echar un vistazo». La decisión de salir de la suite nupcial fue como entrar en un mundo diferente. Cada paso que daba hacia el ala trasera de la mansión sonaba más fuerte de lo debido. Mis tacones resonaban contra el suelo de mármol como una advertencia. Mi respiración se aceleró un poco, cada exhalación más aguda que la anterior. Pasé junto a hileras de arreglos florales y mesas vacías preparadas para la recepción. El silencio de esta ala resultaba extrañamente opresivo comparado con el alegre caos de la suite principal. Mi mano rozó la pared en busca de apoyo, sintiendo la suave frialdad de la piedra, afianzándome mientras me movía. Me dije a mí misma que debía ser racional y no sacar conclusiones precipitadas. Lucas estaba allí, en alguna parte, sin duda. Cuanto más avanzaba, más crecía la inquietud. Puertas que deberían haber dado a almacenes o áreas del personal de repente parecían posibles escondites. Me detuve, atenta a cualquier sonido, pasos, voces, el arrastrar de movimientos. Nada. Llegué al final del pasillo y me asomé por una esquina, observando el jardín trasero y las entradas de servicio. El espacio estaba vacío. Ni Lucas. Ni rastro de Jenny tampoco. Solo el suave balanceo de las hojas en la brisa matutina y el tenue eco de los invitados lejanos preparándose para la ceremonia a la que yo debía entrar en minutos. Mi mente daba vueltas. ¿Debería volver a llamar a la coordinadora? ¿Debería intentar conseguir a alguien que me ayudara a buscar? ¿O era mejor seguir adelante por mi cuenta? La incertidumbre me atormentaba. Cada llamada sin respuesta amplificaba el nudo que se me formaba en el estómago. Enderecé los hombros, obligándome a moverme. No podía esperar. Tenía que encontrarlo antes de que fuera demasiado tarde. Me adentré en la mansión, dejando atrás el ruido apagado del salón principal. Los suelos pulidos reflejaban suaves rayos de luz de los antiguos apliques que adornaban las paredes, y cada paso que daba sonaba anormalmente fuerte en el silencio. Mis tacones resonaban como un metrónomo que hacía la cuenta regresiva hacia algo que no quería enfrentar. El aire allí se sentía más fresco, con un ligero toque a lavanda de los productos de limpieza que el personal debió de haber usado antes. Seguí caminando, observando las puertas cerradas a ambos lados del pasillo. La mayoría no estaban señalizadas, solo habitaciones sencillas para pasar la noche. Estaba a punto de pasar otra cuando un sonido me detuvo en seco. Al principio fue débil, solo un murmullo bajo, pero luego volvió a sonar. Risas. No del tipo educado que se comparte en una cena, sino la risa fácil y espontánea que tienen las personas que se sienten completamente cómodas entre sí. Mi estómago se tensó al instante porque conocía esa risa. La había escuchado innumerables veces antes en mesas de centro y en llamadas telefónicas. Jenny. Se me encogió el pecho mientras me quedaba paralizada en el pasillo, esforzándome por asegurarme de no haberla imaginado. Entonces, otra voz se unió a la suya. Esta era más grave, familiar de una manera que me aceleró el pulso. Lucas. Me acerqué, conteniendo la respiración al oír los sonidos con más claridad. Palabras suaves, una risa silenciosa, luego el susurro de un movimiento. Pegué la oreja al liso panel de madera, con todos los músculos tensos. Fragmentos de conversación se colaban, frases demasiado silenciosas para encajar,
pero su tono era inconfundible, íntimo. No quería creer lo que mis sentidos me decían. Apreté los puños a los costados mientras el corazón me latía con tanta fuerza que ahogaba el resto del mundo. Por un instante, pensé en irme, fingir que no había oído nada y dejar que este momento desapareciera. Pero mis pies se negaron a moverse. Una sombra repentina cruzó el fondo del pasillo y me enderecé rápidamente. Era una empleada de limpieza que llevaba una pequeña cesta de artículos de tocador. Me miró con cierta curiosidad. Luego, su mirada se desvió hacia la puerta junto a la que estaba. Dejé algo ahí antes, dije, forzando mi voz para que sonara despreocupada. Mis palabras salieron demasiado rápido. La mentira era tan tenue como el papel, pero ella no lo cuestionó. En lugar de eso, metió la mano en el bolsillo de su delantal, sacó una llave de repuesto y la puso en mi palma sin dudarlo. El metal frío se sentía más pesado de lo que debería. Tragué saliva con fuerza y mis dedos temblaban mientras introducía la llave en la cerradura. Cada clic del mecanismo sonó como un redoble de tambor que resonaba en mi pecho. Por un segundo me quedé allí, con mi mano apoyada en el pomo de la puerta, sabiendo que cualquier cosa que encontrara dentro podría cambiarlo todo. Luego lo giré. La puerta se abrió suavemente sobre bisagras silenciosas y el aroma de piel cálida y perfume me golpeó antes de que mis ojos se acostumbraran. Mi mirada se dirigió a la cama y el mundo pareció reducirse a una única imagen nítida: Lucas y Jenny. Estaban enredados entre las sábanas, con las extremidades entrelazadas de una manera que no dejaba lugar a dudas sobre lo que estaba viendo. Ambos se congelaron al oír el sonido de la puerta y sus rostros se volvieron hacia mí. Por un momento no hubo ningún sonido. Ninguna explicación, ninguna disculpa, solo el pesado y sofocante silencio de haber sido atrapados. Por un largo momento, no pude moverme. El aire entre nosotros se sentía eléctrico, cargado de una traición tan cruda que me erizaba la piel. Mi mente luchaba por procesar lo que estaba viendo, pero cada pensamiento racional parecía desmoronarse, dejando solo un dolor vacío en su lugar. Mi pecho se oprimió, pero no dejé que se notara. Todavía no. La boca de Lucas se abrió y luego se cerró, como si intentara formar palabras, pero no salió ninguna. Su confianza habitual se había evaporado, reemplazada por el tartamudeo vacilante de alguien atrapado en una trampa que nunca imaginó. Jenny se apresuró a ponerse el vestido encima con manos temblorosas, con los ojos abiertos y culpables. Los observé, una observadora silenciosa en una escena que debería haber sido mi pesadilla. Pero de alguna manera me sentí suspendida sobre ello, intocable. No respondí. No hablé. Mis labios se presionaron en una fina línea, mi rostro una máscara ilegible que no revelaba nada de la tormenta que se desataba en mi interior. Los estudié, el miedo en el rostro de Lucas, la desesperación en los ojos de Jenny. Por una fracción de segundo, me permití sentirlo todo. Sentir la traición como una cuchilla afilada contra mis costillas, pero no dejé que me controlara. Luego me giré. Ni una palabra, ni una mirada hacia atrás. Simplemente me alejé, mis tacones resonando suavemente en el piso pulido mientras avanzaba por el pasillo. El sonido parecía marcar el ritmo de mi resolución. Cada paso reforzaba una decisión que había tomado sin pensarlo. Sentí su pánico como una presencia detrás de mí, pero no vacilé. Su conmoción fue un espejo de la calma que se apoderaba de mí, una calma que me pareció extraña, casi embriagadora después del caos que acababa de presenciar. El pasillo se extendía frente a mí, vacío y silencioso, salvo por el leve zumbido del aire acondicionado. Podía escuchar voces lejanas provenientes del salón principal. El murmullo de los invitados que no tenían idea de lo que acababa de suceder a solo unas habitaciones de distancia. Fue casi surrealista caminar por un espacio lleno de sonidos comunes cuando mi mundo acababa de cambiar por completo. Las lágrimas habían comenzado a nublar mi visión antes, pero ahora se secaron casi al instante, reemplazadas por algo más nítido, una calma peligrosa. La sentí enrollarse a mi alrededor como un resorte fuertemente tensado, listo para liberarse, no con enojo, sino con un propósito. Me di cuenta de que ya no necesitaba suplicar, discutir ni rogar por explicaciones. Ese capítulo se cerró en el instante en que los vi juntos. Pasé por una ventana y me detuve brevemente, mirando los cuidados jardines de la mansión. Los primeros rayos del sol se reflejaban en el rocío, brillando como si se burlaran de la fealdad que acababa de encontrar. Inhalé profundamente, dejando que el aire llenara mis pulmones y aclarara mi cabeza. El mundo exterior parecía brillante y tranquilo, ajeno a la tormenta que había estallado dentro de esos muros. Y en ese contraste, sentí una extraña claridad. No eran necesarias palabras,
Y ninguna fue ofrecida detrás de mí. Podía sentir el peso de su pánico, la desesperada comprensión de lo que habían hecho, pero no miré atrás. Ese poder, la afirmación silenciosa de que no iba a caer en las lágrimas ni en la confrontación, era solo mío. Cada paso me alejaba más de la traición y me acercaba a una decisión que sabía que tenía que tomar. Cuando llegué al final del pasillo, la calma se había transformado en resolución. Era fría, precisa e inflexible. Mi vida había cambiado en un instante y no tropezaría con sus consecuencias, ni para ellos, ni para nadie. Empujé la puerta al final del pasillo, dejando atrás los restos de lo que alguna vez pensé que era amor, y entré en un nuevo espacio donde yo definiría las reglas. Me deslicé hacia la privacidad de mi camerino cerrado. El clic del cerrojo detrás de mí me aisló del caos exterior. El silencio era una bomba, aunque también agudizaba cada pensamiento que pasaba por mi mente. Tomé mi teléfono y marqué el número de Caleb, con los dedos firmes a pesar de la tormenta que sentía en mi interior. «Caleb», dije cuando respondió, con la voz tranquila. «Necesito tu ayuda. ¿Puedes reunir a algunas personas en el salón de recepción en 15 minutos? A todos. No hagas preguntas». Su voz contenía sorpresa y un destello de preocupación, pero no discutió. Pude escuchar el movimiento de sus pies mientras se disponía a obedecer, y una pequeña chispa de satisfacción se encendió en mí. Ahora estaba orquestando el siguiente movimiento, tomando control de la narrativa en lugar de dejar que me arrastrara. Colgué y dejé el teléfono, dejando que un momento de silencio me envolviera. Luego volví mi atención hacia el espejo. Mi reflejo me miró con los ojos muy abiertos, las mejillas sonrojadas y los labios ligeramente separados. Por un instante, dejé que la vulnerabilidad del momento persistiera. Luego comencé a reconstruirme. Primero el lápiz labial. Lo apliqué lentamente, deliberadamente. Cada pincelada era una reafirmación de control. El atrevido color rojo no era solo para las apariencias. Fue una declaración. Alisé cuidadosamente mi velo sobre mis hombros, asegurándome de que ningún pliegue delatara la agitación anterior. Cada detalle de mi vestido fue ajustado. Los pliegues y arrugas fueron enderezados hasta que la tela quedó perfecta contra mi piel. El espejo reflejaba una mujer equilibrada, segura y serena. Sin manchas de lágrimas, sin manos temblorosas. Todo atisbo de dolor había sido ocultado y reemplazado por una fachada cuidadosa y controlada. Estudié ese rostro por un largo momento, grabándolo en mi memoria. Esta versión de mí sería la que el mundo vería, la que podría ejecutar el plan que tenía en mi mente. La idea se cristalizó rápidamente una vez que permití que mis pensamientos se concentraran. Nítido, claro, irreversible. No se trataba de una venganza en el sentido mezquino. Se trataba de recuperar la narrativa que me habían robado de la manera más íntima y personal imaginable. No estaba simplemente reaccionando. Estaba planeando y construyendo un curso de acción que no dejara lugar a errores. Me imaginé el salón de recepción, con los invitados desprevenidos sentados y esperando, sin darse cuenta de la tormenta que estaba a punto de desatarse. Cada rostro, cada detalle era parte del plano mental que tenía. Caleb los traería. Yo revelaría lo que necesitaba ser revelado de una manera que garantizara la máxima claridad y el mínimo caos, al menos por mi parte. Todo lo demás vendría naturalmente una vez que la verdad saliera a la luz. Volví a mirarme al reflejo, tranquila y serena. Cada gramo de angustia oculto tras un equilibrio practicado. La emoción del mando surgió silenciosa pero insistentemente bajo la superficie, y dejé que me anclara. El plan no consistía solo en exponerlos. Se trataba de demostrar que no iba a ser la víctima. Hoy no. Nunca más. Miré mi reloj. Faltaban 10 minutos para que Caleb regresara con el primero de los invitados. Respiré profundamente, dejando que el ritmo de mi inhalación y exhalación estabilizara los latidos de mi corazón. Cada momento me acercaba más a la ejecución. Los nervios que me habían dominado antes habían desaparecido y fueron reemplazados por una precisa anticipación. Finalmente, permití que una pequeña sonrisa controlada tocara mis labios. Todo estaba listo. Es posible que el mundo exterior aún no lo supiera. El engaño estaba oculto a simple vista. Pero ahora el poder lo tenía yo. Cada movimiento que había hecho, cada decisión en la última hora me había llevado a este punto. Y cuando llegara el momento, el plan se desarrollaría exactamente como lo pretendía. El barullo empezó incluso antes de que llegara al micrófono. Los invitados susurraban entre ellos y fruncían el ceño en señal de confusión. El ritmo habitual de un día de boda, la música, la ceremonia, la esperada caminata hacia el altar,
Se había visto interrumpido y pude sentir su curiosidad extenderse entre la multitud como una ola. No me apresuré. Los dejé meditar un momento, dejando que la tensión creciera, que la incertidumbre se instalara. Me acerqué al micrófono y mis tacones resonaron suavemente contra el suelo. La madera pulida bajo mis pies reflejaba el suave resplandor de las luces de la recepción, pero apenas lo noté. Todo lo que sentí fue la claridad del momento, la certeza de la posición que había elegido. Miré a la multitud, observando rostros familiares, amigos, familiares, colegas, todos esperando, observando, inseguros. Gracias a todos por venir hoy, comencé, mi voz serena y pausada, y se escuchó fácilmente en toda la carpa. Sé que esto no es lo que ninguno de ustedes esperaba, pero prometo que es necesario. Lo que tengo para compartir es más importante que cualquier voto, más importante que cualquier ceremonia. Un murmullo recorrió la audiencia. Pude ver sus cabezas girando, sus ojos buscando a Lucas o a Jenny, pero ninguno apareció. La ausencia fue casi teatral, perfectamente sincronizada por las circunstancias, o quizás por mi cuidadosa orquestación. De cualquier manera, el vacío le dio peso a mis palabras y lo dejé persistir. Pude sentir un cambio sutil en la energía, la atención se filtraba entre la multitud. Su confusión y curiosidad eran palpables, tangibles. Se inclinaron levemente, inconscientemente atraídos hacia allí, para presenciar, para comprender. Este era mi escenario ahora y dejé que la quietud llevara mi presencia, mi resolución, mi control. Entonces, tal como estaba previsto, apareció Caleb. No necesité mirarlo para saber que venía. Trajo consigo el pequeño proyector y el ordenador portátil. Una eficiencia silenciosa en sus movimientos que reflejaba los míos. Lo instaló cerca del frente de la carpa, con los cables serpenteando cuidadosamente por el suelo mientras los invitados estiraban el cuello, tratando de reconstruir lo que estaba sucediendo. Le hice un sutil asentimiento, nuestra señal silenciosa de que la siguiente fase estaba lista. El proyector arrojó un brillo tenue sobre la pantalla. Podía sentir que la atención de la multitud se intensificaba y su anticipación crecía. En ese momento de tranquilidad, me di cuenta de hasta qué punto había tomado el control de la narrativa. El poder ya no era abstracto. Era físico, presente, inmediato. El micrófono en la mano, el proyector listo para revelar verdades, el público en suspenso. Todo era exactamente como tenía que ser. Dejé que mi mirada recorriera nuevamente la multitud, captando miradas de rostros familiares, midiendo las reacciones, sintiendo la curiosidad y la tensión como un pulso vivo. No tenían idea de lo que estaban a punto de ver, ninguna sospecha de las revelaciones que estaban a punto de desarrollarse. Esa ignorancia fue crucial. Quería que sintieran el peso de la verdad sin mediación, que vieran el impacto, que presenciaran de primera mano las consecuencias de la traición. Cada detalle, cada movimiento en ese momento importaba. Las manos de Caleb se cernían sobre la computadora portátil, listas para presionar reproducir. Ajusté ligeramente el micrófono, sintiendo como el poder del silencio se extendía antes de que la primera imagen iluminara la pantalla. Los invitados se inclinaron hacia adelante colectivamente, los murmullos se calmaron y sus ojos se fijaron. El momento había llegado. La verdad estaba a punto de hablar, y yo era quien sostenía el escenario. Respiré lentamente, dejando que la anticipación se asentara en un ritmo constante. Por primera vez desde la mañana, me permití una satisfacción privada y tranquila. El plan que había elaborado tan meticulosamente se estaba desarrollando a la perfección. Respiré lentamente y dejé que mi calma se posara sobre la multitud como una pesada cortina. La confianza, comencé con voz firme y mesurada, no es algo que damos a la ligera. La lealtad no es algo que deba romperse sin consecuencias. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, deliberadas y directas, mientras miraba brevemente el mar de rostros que tenía delante. Cada uno de ellos se inclinó un poco más, mientras su curiosidad y tensión aumentaban. Presioné el control remoto en mi mano, sintiendo un sutil clic bajo mi pulgar, y la gran pantalla cobró vida. Aparecieron imágenes de seguridad, granuladas pero inconfundibles. Allí estaba Lucas, sonriente, confiado, desprevenido, mientras se deslizaba por el pasillo. Jenny lo siguió con expresión satisfecha, casi triunfante. La escena era simple, casi mundana, pero las implicaciones eran devastadoras. Un murmullo se extendió rápidamente entre el público, creciendo hasta convertirse en jadeos agudos y preguntas susurradas. La gente se movió en sus asientos, algunos se pusieron de pie, estirando el cuello para tener una mejor vista.
Los rostros que momentos antes habían sido cálidos y festivos ahora mostraban incredulidad, confusión y una creciente sensación de traición. Sostuve su mirada con calma, dejándole sentir el peso del momento sin añadir un solo gesto exagerado. La filmación continuó, capturando el breve pero innegable momento en que entraron a la habitación de invitados y la puerta se cerró suavemente detrás de ellos. Fue breve, casi incidental, pero lo dijo todo. Pude ver a la gente intercambiando miradas, algunos susurrando a sus vecinos, tratando de procesar lo que estaban presenciando. La negación ya empezaba a desmoronarse en tiempo real. Hice clic hacia adelante, revelando más ángulos, más fragmentos, suficientes para borrar cualquier sombra de duda. Cada movimiento, cada mirada, cada expresión sutil era una evidencia que no podía ser ignorada. Las reacciones a mi alrededor se intensificaron. Las manos se llevaron a la boca y los ojos se abrieron. Algunos se inclinaron hacia adelante con incredulidad. Otros se desplomaron hacia atrás, sin palabras. La verdad era cruda, innegable y atravesó cada fachada social educada que la boda había intentado mantener. Levanté ligeramente la voz, narrando con una precisión que no dejaba lugar a la ambigüedad. Esto no es un rumor. Esto no es especulación. Esto es lo que pasó, simple y llanamente. Dejé que mis palabras calaran hondo, medidas y deliberadas, dándole tiempo a cada invitado para absorber las imágenes antes de pasar al siguiente clip. Mi tono permaneció calmado, casi clínico, porque sabía que cualquier muestra de enojo o dolor distraería la atención de la evidencia. Mi propósito era la claridad, y la claridad exigía moderación. Algunos rostros se arrugaron por la sorpresa, otros se tensaron por una ira silenciosa. Noté que algunos invitados se movían inquietos, otros susurraban, tratando de racionalizar lo que veían, pero la prueba visual era innegable. Cada cuadro que mostré era un testimonio de traición, y cada invitado tuvo que enfrentarlo, quisiera o no. Hice una pausa y dejé que el metraje se desvaneciera, dejando una imagen fija en la pantalla. El silencio se prolongó, pesado y denso, a medida que el peso de la verdad se apoderaba del salón de recepción. Pude ver la ausencia de Lucas en todas partes. La ausencia de Jenny también fue reemplazada por el eco de sus acciones en las mentes de todos los presentes. Hablé de nuevo en voz baja y deliberadamente. Las acciones hablan más que las palabras. La lealtad no es negociable, y la confianza, una vez rota, no se cura simplemente porque alguien diga que debería hacerlo. Mis palabras resonaron por toda la carpa, atravesando el silencio aturdido, definitivo e innegable. Bajé el control remoto, dejando que el público se sentara a ver la realidad que había dejado al descubierto. Las imágenes, la narración, la tranquila certeza en mi voz. Todo convergió en una simple verdad. No había lugar para la negación, ni oportunidad para discutir, ni forma de escapar de las consecuencias de lo que habían hecho. No me inmuté cuando la puerta de la carpa de recepción se abrió de golpe. Lucas irrumpió, con el rostro rojo de ira y el pecho agitado mientras me gritaba que parara. Mantuve mi mirada fija en la pantalla, dejando que su furia se extendiera por la multitud mientras yo permanecía impasible. Detrás de él, apareció Jenny, con el rostro pálido y los ojos abiertos por el pánico, aferrándose a su vestido como si de alguna manera pudiera protegerla del juicio en la habitación. Intentaron hablar, sus voces urgentes, exigiendo explicaciones, disculpas, cualquier cosa para recuperar el control, pero la reacción de los invitados hizo que sus palabras carecieran de sentido. Los murmullos ya habían crecido hasta convertirse en agudas exclamaciones de indignación. Pude sentir que la energía en la sala cambiaba, una ola de incredulidad y enojo se apoderó de todos los presentes. Los intentos de racionalizar o defenderse fueron devorados por el peso de lo que se acababa de revelar. Observé en silencio cómo los padres de Jenny daban un paso adelante, con expresiones marcadas por la humillación y la incredulidad. La agarraron de los brazos y la apartaron con un movimiento firme, casi violento. Pude oír fragmentos de su ira, palabras agudas que perforaban el aire tenso. Palabras que dejaron claro que no habría perdón, ni excusas, ni alivio para lo sucedido. Jenny intentó protestar, tartamudeando, pero la incredulidad en sus ojos la calló por completo. Mientras tanto, los padrinos de boda de Lucas se movían incómodos, evitando su mirada. Algunos bajaron la cabeza, moviéndola lentamente, en un silencioso reconocimiento de decepción y disgusto. Lo habían visto bajo una luz diferente al hombre encantador y confiable que creían conocer, y ahora se enfrentaban a su duplicidad. La camaradería que habían compartido en celebraciones anteriores ahora se sentía hueca, una frágil ilusión que se desmoronaba bajo el peso de la verdad.
Los murmullos y jadeos de los invitados se hicieron cada vez más fuertes, una mezcla caótica de simpatía, incredulidad y juicio silencioso. Podía sentir las alianzas cambiantes, los sutiles recálculos que ocurrían en tiempo real. Todos los presentes estaban procesando la información, y cada mirada hacia Lucas y Jenny tenía su propio veredicto. Las máscaras sociales que habían usado con tanto cuidado les fueron quitadas, dejándolos expuestos y vulnerables. Permití una pausa, para que la sala absorbiera todo el impacto de la revelación. Entonces mi voz regresó, tranquila pero firme, cortando la tensión como acero. No habrá boda, dije, dejando que cada palabra resonara con peso y deliberación. Pude sentir el peso del momento instalándose en cada rincón de la carpa, cada mirada fija en mí. No necesité gritar ni suplicar. La verdad en sí misma llevaba la autoridad. Levanté la vista hacia la multitud y observé sus expresiones: sorpresa, alivio, enojo e incluso algunos asentimientos de respeto. No solo estaban presenciando una boda deshecha, sino el colapso de pretensiones cuidadosamente mantenidas, la revelación de una verdad que había estado oculta detrás de sonrisas y saludos educados durante demasiado tiempo. Cada invitado presente era ahora parte de este ajuste de cuentas, y nadie podía ignorarlo. Dejé flotar en el aire una última frase, medida y precisa. Pero al menos ahora hay verdad. Las palabras no eran amargas. No fueron triunfales. Eran simplemente innegables. En ese momento sentí una extraña claridad, una liberación silenciosa. La fachada se había caído. Las ilusiones se hicieron añicos. Y aunque la habitación bullía de murmullos e inquietud, yo no sentía nada más que una calma constante y resuelta. Los gritos de Lucas se habían desvanecido en el fondo. La protesta de Jenny fue silenciada, y la verdad, mi verdad, permaneció en el centro, indiscutible e innegable. No necesitaba nada más. Me moví entre la multitud sin dudarlo, dejando que mi vestido rozara suavemente mis piernas con cada paso. El susurro de la seda resonó en mis oídos, un recordatorio constante y rítmico de que me iba, no por pánico, sino con un propósito. Los invitados se apartaron a mi paso. Algunos me miraron con simpatía y otros no pudieron ocultar su estupefacta fascinación. La energía en la carpa cambiaba con cada paso que daba, y una mezcla de admiración, conmoción y alivio me seguía. La tía Margaret apareció en la puerta como si me hubiera estado esperando. Sus ojos, agudos y perspicaces como siempre, se suavizaron por un breve instante. Puso un juego de llaves de un auto clásico en mi palma. Su peso era tranquilizador. No fueron necesarias las palabras. Su gesto lo dijo todo. Asentí levemente, comprendiendo todo lo que no necesitaba decir. Las llaves eran más que metal. Eran confianza, apoyo y la libertad de dejar todo atrás. Caleb me siguió de cerca, una presencia silenciosa a mi lado. Sentí el zumbido constante de su energía protectora mientras se mantenía un paso atrás, alerta a cualquier interrupción, a cualquier amenaza. Su silencio fue un consuelo. Me ancló en la realidad de mi propio control. No necesitaba que hablara. Su mera presencia reforzó la sensación de que no estaba sola, de que alguien que realmente se preocupaba por mí comprendía la gravedad de lo que acababa de ocurrir y me respaldaba. Los fotógrafos, que habían sido contratados para las celebraciones del día, ahora capturaban algo completamente diferente. Las cámaras destellaban mientras me dirigía hacia la salida, documentando mi compostura, la gracia de mis movimientos, la fuerza sutil en la inclinación de mi barbilla. No me detuve, no posé. Simplemente seguí adelante. Cada imagen fue un testimonio no de la celebración que se había planeado, sino de la afirmación de mi propia dignidad y autonomía. Casi podía sentir los clics del obturador traduciéndose en susurros entre la multitud. Un registro silencioso del momento en que me elegí a mí misma en lugar de la traición. Al salir, me golpeó el aire fresco, un marcado contraste con la tensión que reinaba en el salón de recepción. El mundo ahora parecía más grande, sin los límites del caos que estaba dejando atrás. Lucas y Jenny quedaron atrapados en los escombros que ellos mismos habían creado, confinados por las consecuencias que habían ignorado hasta que fue demasiado tarde. No miré atrás. No había nada para mí en su pánico. No había satisfacción en su humillación. Mi atención estaba fija en el camino abierto, en la claridad que se extendía más allá de las paredes de aquella carpa. Al deslizarme en el asiento del conductor, sentí el agarre reconfortante del volante bajo mis manos. Inhalé profundamente. El aire estaba ligeramente perfumado por las flores que habían sido tan meticulosamente dispuestas en el interior. El ronroneo del motor era constante, tranquilizador, un símbolo tangible de movimiento e impulso.
Con un empujón deliberado, me alejé de la vida que creía querer, dejando atrás las ilusiones destrozadas de Lucas y Jenny, los murmullos de los invitados y el caos de una boda deshecha. A través del parabrisas, el lugar se perdió en la distancia, un recordatorio de que algunos capítulos se cierran abruptamente sin ceremonia ni fanfarria, pero eso no disminuye su importancia. Conduje con la única intención de la resolución, y con el conocimiento de que mientras ellos enfrentaban las consecuencias de sus decisiones, yo había reclamado mi propia libertad, intacta, inquebrantable e innegablemente mía. El camino que tenía por delante era abierto, amplio e inexplorado, pero por primera vez ese día, lo sentí completamente, irrevocablemente, mío. Habían pasado semanas desde el caos en la boda, y las consecuencias eran innegables. La reputación de Lucas estaba hecha pedazos. La noticia de su traición se extendió rápidamente por la comunidad. Antiguos compañeros cuchicheaban a sus espaldas. Los clientes cancelaron reuniones y su imagen cuidadosamente cuidada de encanto y confiabilidad se desmoronó ante los ojos de todos. La caída de Jenny fue más silenciosa, pero no menos definitiva. Renunció a su trabajo y se mudó de la ciudad, dejando atrás la vida que alguna vez había controlado sin esfuerzo. En cuanto a mí, necesitaba un espacio que fuera completamente mío. Me mudé a un apartamento modesto, un lugar donde cada rincón reflejaba mis decisiones y nada me recordaba la traición que había sufrido. Aquí podía respirar, pensar y empezar de nuevo en mis propios términos. Cada día era una pequeña victoria. Arreglar los muebles, cocinar las comidas justo como a mí me gustaba y recuperar las rutinas que me pertenecían solo a mí. Una tarde, la tía Margaret pasó por casa. Me observó con sus ojos penetrantes y aprobadores y dijo: «Has demostrado una fuerza extraordinaria, Claire. No todos podrían haberse marchado como tú». Sus palabras no fueron solo consuelo. Fueron un reconocimiento de todo lo que había soportado y superado. En ese momento, comprendí que reconstruir no se trataba de olvidar o fingir que nada había sucedido. Se trataba de honrar mi resiliencia, reconocer mi dolor y asumir plenamente mi propia vida sin miedo. El fuego que intentó consumirme solo me había allanado el camino para alzarme más alta, más fuerte y más segura de mí misma que nunca. El mundo no había escrito mi final. Yo sí, y tenía la intención de vivirlo plenamente a mi manera, sin mirar atrás. Después de presenciar la traición de Lucas y Jenny, Claire demostró una fuerza y una compostura extraordinarias. Si tú estuvieras en su lugar, ¿habrías reaccionado con la misma calma o habrías confrontado a los traidores en el momento? Deja tu opinión en los comentarios. Si la historia de Claire te conmovió y te mantuvo al borde del asiento, no olvides darle me gusta al vídeo y suscribirte a Relatos Africanos para más historias de resiliencia y empoderamiento. Gracias por acompañarnos en esta poderosa historia. Dios los bendiga.